Buenas. Hola, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Tanto tiempo que no les daba una clase de mis clases que yo sé que les encantan, las disfrutan y piensan, ay, ¿cuándo viene la próxima? Bueno, ahí tenemos una clase nueva, ¿sí? Vamos a ver plaguicidas. Plaguicidas también la vamos a dividir en dos partes, porque cuando uno piensa en plaguicidas, lo primero que se le pasa por la cabeza son los insecticidas, ¿sí? Es el aerosol, es lo que uno tira cuando hay un mosquito dando vueltas, pero lamento decirles que plaguicidas no son solamente lo que usamos para los mosquitos ni para las moscas, sino que es mucho más que eso. Pero como ya me conocen de varias clases que les vengo dando, a mí siempre me gusta empezar las clases con una historia. Espero que les guste. La verdad que es una historia bastante interesante, curiosa y al mismo tiempo bastante triste, ¿sí? Esto pasó en Colombia, en Chiquinquirá, en el año 1967, un 25 de noviembre, un día que para la época del año, todos los padres se habían ido a comprar el pan para el desayuno y los chicos se estaban disfrazando porque era la fiesta de fin de año en los dos colegios más importantes de este lugar. ¿Sí? Los chicos solían desayunar con pan y chocolatada, así que los padres iban a ir a esta panadería que se llamaba Nutibará, de este señor Aurelio. Esta es la panadería, Nutibará. Conseguí una foto. Y esta mañana, que les dije que era una mañana fría, que estaban los niños todos disfrazados, preparados para ir a su fiestita de fin de año, se dispusieron a desayunar con sus papás. Pero ¿qué pasó? Empezaron con dolor abdominal, falta de respiración, los chicos empezaron a desmayar, algunos adultos también, los padres empezaron a correr con todos los chicos descompensados hacia el único hospital que tenía Chiquinquirá y muchos de estos chicos murieron en el recorrido al hospital, ¿no? O sea, no llegaron vivos. Los pasillos, las escaleras, el segundo piso del hospital, el jardín, todo estaba lleno de enfermos, muertos, familiares de los intoxicados. Para el mediodía, la cantidad de fallecidos ascendían alrededor de 58 y el 90% de estos fallecidos eran todos niños. Esto es lo que decía el pobre médico que estaba de guardia ese día, que en realidad no sabía qué estaba pasando, si era el agua, si era el chocolate, si era la leche. Pasaron varias horas sin que nadie le pueda dar una respuesta. El pobre infeliz que estaba de guardia ese día solo, ¿no? Eh, en el momento en que empezó esto, él estaba solo y no podía hacer. Bueno, miren cómo hacían las descontaminaciones en esa época, ¿sí? Se empleaba clara de huevo, de leche y carbón vegetal y después les hacían vomitar metiéndoles unos tallos largos de cebolla. Esta es una foto también en la radio se llamaba la emisora Reina de Colombia, era el único medio que tenían de comunicación en esa época en este lugar. Empezó a difundir de que el tema era el agua, ¿sí? Así que nadie podía tomar agua en Chiquinquirá en ese momento porque se estaba hilando la idea de que era el arsénico o que el aire también estaba envenenado. Arsénico en el agua. Y las primeras sospechas parecían que era arsénico, ¿sí? Ya vimos la clase de arsénico, toda la cuestión cáustica, náuseas, dolor abdominal, vómitos, diarrea. Podría llegar a ser eso. Se prohibió el consumo de agua, como les dije recién, y la idea era conseguir el antídoto. ¿Se acuerdan del antídoto del arsénico? Bueno, como dato de color, en esa misma época se estaba dando la Vuelta de México. En 1967 había un montón de ciclistas colombianos que estaban en Panamá
por esta vuelta de México, así que aprovecharon el retorno de estos ciclistas colombianos a Bogotá para traer el antídoto, que ya me acuerdo, ya me imagino que ya estarán diciendo, sí, el Val, sí, Val, ¿sí? Trajeron 400 ampollas de Val desde Estados Unidos, pasaron por Panamá y las trajeron hasta Bogotá y en helicóptero desde Bogotá hasta Chiquinquirá con Val, unas 400 ampollas de Val, que llegó alrededor de las 2 de la tarde. Ahora vamos a ver qué hicieron con esto. No sean mal pensados, ¿eh? Bueno, pero ¿qué pasó acá? Miren cómo son las vueltas de la vida. Hay un señor, don Néstor Rodríguez, eh, que ha vivido desde hace muchos años en Chiquinquirá. También estaba intrigado qué era lo que pasaba, ¿sí? Eh, pero hizo un experimento, ¿sí? Le dio pan a un pollo que tenía. Pan, se la dio al pollo. ¿Y qué pasó con el pollo? Se murió, ¿sí? Así que gracias a este señor, don Néstor Rodríguez, podemos orientarnos a que el tema estaba relacionado con el pan. ¿Qué había en el pan? Había un plaguicida órgano fosforado, que es el primer tema que vamos a ver hoy, ¿sí? Revisaron las historias clínicas de los intoxicados, se empezó el análisis de contenido gástrico de un paciente hospitalizado, del pan, del contenido gástrico de un muerto, una muestra de harina proveniente de un bulto, una muestra de agua de la red, y lo que encontraron en el pan y en el bulto y en el análisis de los contenidos gástricos era este plaguicida organofosforado, que tenía una característica muy importante, era el olor, ¿sí? Es un olor muy parecido al ajo, muy fuerte. Si alguno de ustedes tienen un plaguicida como el hortal en casa, van a saber identificar el olor este fuerte, es muy distintivo, ¿sí? De los órganos fosforados. Bueno, ¿qué pasó? Para las 2:30 de la tarde, al mismo tiempo que caía el Val, ya estábamos con la atropina, por suerte, ¿sí? Así que el Val no lo llegaron a usar. Eh, Empezamos con la atropina de forma sistemática, con pronta recuperación de todos los individuos que estaban intoxicados, ¿sí? Y después se inició el uso de lo que es la pralidoxima, que también vamos a ir a ver ahora, ¿sí? Que la pudieron traer desde ciudades como Medellín. A los 5 días del incidente se notificó que había sido metilparatión, un plaguicida organofosforado, era el tóxico que se encontraba. El saldo total fue de 86 niños fallecidos y 800 personas intoxicadas en total. El de la derecha ya es adulto. Ese niño que parecía que estaba prácticamente muerto, realmente no estaba muerto, sino que es la persona esta que la vemos ahí, ¿sí? Así que miren la cantidad de fallecidos y personas intoxicadas por un pan que tenía metilparatión. ¿Cómo llegó el pan? ¿Sí? Obviamente la culpa se la adjudicaron a la panadería Nutibará y la prendieron fuego. El dueño de Nutibará desapareció del mapa y después fue juzgado. Pero ¿cómo llegó el metilparatión en el pan? ¿Fue culpa de esta panadería? Vamos a ver qué fue lo que realmente pasó. Suspenso. Fue una serie de eventos desafortunados, ¿sí? Hice una investigación de las cosas que fueron pasando en Chiquinquirá durante ese año aproximadamente, y un par de meses atrás me llamó la atención encontrar, justo 4 meses antes, un terremoto, ¿sí? Este terremoto hizo desastres en el pueblo y destruyó carreteras también. El 24 de noviembre de 1967 salió un camión desde Bogotá a Chiquinquirá llevando 40 bolsas de harina y 4 bolsas de salvado, obviamente a esta panadería Nutibará. Este más o menos sería el recorrido que hizo el camión desde Bogotá hasta Chiquinquirá, son 3 horas
de auto más o menos a 135 kilómetros por hora. Supongo que habrá sido más tiempo todavía, ¿sí? Además, si las rutas no estaban muy bien, que digamos, por el tema del terremoto, eh, a medio camino de todo este recorrido aparece una persona que le pide que le lleve una caja a un tal Alberto Rodríguez de un almacén en Chiquinquirá. Bueno, acá tenemos a la camioneta, le dice, che, llévame esta cajita, dásela a esta persona en Chiquinquirá. ¿Y esta cajita qué era lo que tenía? Tenía varios frascos de veneno fosforado folidol. Este es el metilparatión, ¿sí? Varios frascos de 1 litro. Pero ¿qué pasó? O sea, por una parte estaban los sacos de harina y por otra parte estaban los frascos de participación, el tema del terremoto y el tema de las carreteras, ¿sí? Por el mal estado de la carretera, un frasco de folidol se termina rompiendo y termina impregnando algunos bultos de harina. El conductor, cuando ve lo que pasó, no dice nada porque tiene miedo de que le hagan pagar los bultos de harina y el frasco roto. Así que ahí tenemos otro error más. ¿Qué pasó en la panadería Nutibará? Estaba el panadero, empezó a amasar el pan, usó esta harina impregnada con metilparatión, sintió un olor raro que lo tenía mareado. Se lo hizo saber al dueño de la panadería que había algo raro en lo que él estaba haciendo, pero el dueño de la panadería no le dio importancia. Y un dato interesante acá, ¿sí? El panadero muere después de unas horas, ¿sí? ¿Qué significa todo esto? No creo que se haya comido la harina, ¿sí? Lo que estamos viendo acá es que el órgano fosforado se absorbe por piel, ¿sí? Así que es uno de los datos importantes para tener en cuenta con esta historia. Bueno, acá tenemos los bultos de harina impregnados con metilparatión que se encontraban en lo que quedó de Nutibará, ¿sí? Y después otro dato de color, en 1967, además de toda esta tragedia, también ocurrió lo que es la guerra de Vietnam, y la señorita Colombia viajó a Chiquinquirá para solidarizarse con las víctimas. Y otro dato de color también es que ese año no hubo pesebre para Navidad y tampoco comieron pan. Así que todo lo que fue desencadenando esta tragedia. Bueno, acá tengo una fotito de Chiquinquirá. ¿Qué les pareció la historia? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de plaguicidas. Como les dije al comienzo, uno piensa en plaguicidas y piensa en insecticidas, piensa en agarrar el aerosol y tirarlo para sacarse de encima una mosca, un mosquito. Bueno, no es solamente eso, ¿sí? Plaga es todo organismo que reduce la disponibilidad, calidad o valor de un recurso humano. Varios recursos humanos, ¿sí? La salud del hombre es un recurso, los animales que protege es otro, alimentos y la vivienda y el bienestar, que serían las plagas domésticas, que es la que nosotros queremos exterminar, ¿sí? Así que son muchos tipos de plagas. Y el plaguicida lo que va a hacer es combatir esta población plaga. Pueden ser sustancias naturales o sustancias. Y miren la cantidad de plagas que tenemos que controlar. No son solamente los insectos, sino que también tenemos los hongos, las hierbas, los roedores, molusquicidas que tenemos los caracoles y las babosas y los ácaros, ¿sí? Así que empecemos a pensar de que plaguicida no es solamente un insecticida, sino que también tenemos varias cosas que combatir con los plaguicidas, ¿sí? Por ejemplo, un rodenticida también es un plaguicida. A medida que avanzó el tiempo, fuimos utilizando diferentes plaguicidas. Los primeros plaguicidas eran muy tóxicos, miren con lo que tenían cianuro, arsénico, metales, ¿sí? Estos plaguicidas ya están en desuso. Empezaron a aparecer otros plaguicidas que son los plaguicidas de segunda generación, que son los clorados, los fosforados, los carbamatos y los piretroides, que son los que vamos a ver hoy, y después otros plaguicidas de tercera y de cuarta generación. Esta es una clasificación de la OMS
para los plaguicidas. Ahora vamos a empezar con los plaguicidas de tipo 1A, que son los órganos fosforados y los carbamatos, ¿sí? Uno de los más tóxicos, que pueden haber todavía en muchos de los hogares, incluso hay en muchos de los hogares, por más que su comercialización esté de alguna forma restringida. eh, es muy frecuente de observar. Las recomendaciones que tenemos con relación con los plaguicidas es que todos los plaguicidas tienen que tener advertencias sobre su composición, concentración, el riesgo, que esté fuera del alcance de los niños y que no haya ningún plaguicida. Obviamente eso es lo que menos ocurre, vamos a tener casos y lo más habitual es que nos lleguen casos de plaguicidas que no sabemos qué son, ¿sí? Si se contrata una empresa de fumigación, exigir la información pertinente a toda sustancia que se utiliza. Otra cosa que muchas veces no hacemos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos están tirando en nuestra casa cuando viene el fumigador, ¿sí? Y muchas veces lo que ocurre es que estas personas le piden un poquito del contenido que tiran para más adelante o para dárselo a alguna persona que lo necesite y el fumigador con toda seguridad se los da, ¿sí? Pasa, son cosas que pasan. Evitar sustancias potencialmente peligrosas en escuelas, guarderías u otras instituciones donde los niños puedan tomar contactos con ellas en forma inadvertida. Eso también. Bueno, estos son los plaguicidas que dijimos recién, molusquicidas, herbicidas, rodenticidas, insecticidas. Esto es lo que vamos a ver en el transcurso de las dos clases, ¿sí? No vamos a ver todo esto y no se me pongan locos. Bueno, empecemos con los inhibidores de colinesterasa, ¿sí? Los inhibidores de colinesterasa los vamos a dividir en dos grupos. Órganos fosforados, que es casi la mayor parte de la clase del día de hoy. Carbamatos, que son muy parecidos a los órganos fosforados, tienen algunas diferencias y eso es lo que quiero que se acuerden y es lo que seguramente se les puede llegar a tomar en el examen. Así que sepan bien órganos fosforados y a partir de eso van a saber cómo funciona un carbamato, ¿sí? Eh, Tengan en cuenta de que muchas veces estos tóxicos son tan letales que según las dosis o el compuesto, muchas veces las personas se mueren antes de la atención médica, ¿sí? Bueno, órganos fosforados. Los compuestos órganos fosforados, tal como los vimos en el caso de Chiquinquirá, son compuestos liposolubles, se vehiculizan con hidrocarburos y se absorben por todas las vías, como vimos con el caso del panadero, ¿sí? Así que no es solamente vía oral, también es vía inhalatoria y vía dérmica, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de cuando hablamos de descontaminación de hidrocarburos, dijimos que generalmente los hidrocarburos no se hacen ni lavado gástrico ni carbón activado, a excepción de qué, de que aparezca el hidrocarburo en relación a la presencia de qué, de un órgano fosforado, ¿sí? Así que esta es la famosa excepción a una descontaminación de un hidrocarburo. ¿Vieron cómo se empieza a mezclar todo lo que estuvimos viendo en las clases anteriores? Los compuestos órganos fosforados son ésteres del ácido fosfórico que se unen a esterasas, o sea, inhiben la acción de la acetilcolinesterasa. ¿Qué hacen con la acetilcolinesterasa? La fosforila. No hay degradación de acetilcolina, por lo tanto, se constituye así un síndrome colinérgico, pero ahora vamos a ver que la cosa no es tan así, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? Se acumula la acetilcolina en receptores muscarínicos, en receptores nicotínicos, y estos receptores se encuentran en dónde? En el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, lo que es la placa mioneural. Así que aparece acetilcolina en varios receptores. Los órganos fosforados los vamos a clasificar en dos, ¿sí? Por una parte los plaguicidas. De estos tenemos los más frecuentes de ver, es el clorpirifos y el dimetoato, y los gases de guerra como el sarín, tabún y el somán, que después les voy a contar una historia en relación a los gases de guerra por órganos fosforados.
Las vías de absorción les dije que eran todas, cutánea, conjuntival, digestiva, inhalatoria, así que este personaje es candidato a que lo terminemos atendiendo en la guardia. Inhiben en forma irreversible la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima encargada de hidrolizar acetilcolina. Por lo tanto, se genera un exceso del neurotransmisor en la brecha sináptica y se estimulan receptores. Todo lo que... Esta inhibición de la acetilcolinesterasa es en forma irreversible. Pero esta inhibición irreversible se va a dar en dos pasos, que esto es un concepto importante que quiero que se lleven de la clase, ¿sí? El primer paso es una unión estable pero reversible. Hay una fosforilación de la enzima y esta primera unión dura, escuchen bien, 36 horas. ¿Sí? ¿Escucharon bien? 36 horas. El segundo paso es una unión irreversible, ¿sí? Que ocurre obviamente después de las 36 horas del primer paso. Y esta enzima ya es una enzima envejecida, no se recupera, no funciona más. ¿Sí? La única forma de que vuelva a aparecer el funcionamiento de esta enzima es que se vuelva a sintetizar. Por lo tanto, necesitamos mínimo 30 días. Es esto lo que el recambio o el turnover. Entonces, una enzima que no se activa en las primeras 36 horas donde el órgano fosforado se une en forma estable pero reversible, ya es una enzima que perdemos la posibilidad de reactivarla. Esto es algo importante por el tema de los antídotos. Bueno, acá tenemos una enzima feliz, ¿sí? Una enzima que está funcionando normalmente. Vean que tiene un sitio de acción, hay un grupo de hidroxilo ahí, ese es el grupo de hidroxilo que le va a atraer al órgano fosforado, ¿sí? La enzima normalmente toma la acetilcolina, la hidroliza en ácido acético y en colina. La colina se recapta por la terminal presináptica y se vuelve a reutilizar para formar más acetilcolina. Esta acción es rapidísima, ¿sí? A medida que se va liberando la acetilcolina de la terminal sináptica, se hidroliza. Apenas se libera, ya se hidroliza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este grupo hidroxilo en el sitio activo de la enzima se encuentra y la enzima se pone triste, se fosforila la enzima y se libera este grupo X que también formaba parte del órgano fosforado, que era lo que de alguna forma distingue un órgano fosforado del otro. Se libera este grupo X, la enzima queda fosforilada, ya largan estas primeras 36 horas de unión estable pero reversible y se empieza a amontonar acetilcolina por todos lados. Ahí les puse acetilcolina. Se fosforila esta enzima y se amontona la acetilcolina por todos lados. Qué efecto, ¿eh? Mira, este es 3D. Bueno, se amontona la acetilcolina. Y lo que va a constituir un síndrome colinérgico, que ahora vamos a ver por qué no es tan colinérgico como pensamos. Bueno, si pasan las 36 horas y no hacemos ninguna acción o no conseguimos la prolidoxima o el paciente no consulta o pase lo que pase, esta enzima se envejece y es imposible de reactivarla, salvo que se vuelva a sintetizar, que dijimos que tardaba por lo menos 30 días. ¿Vamos bien? Bueno, esto es lo que sucede cuando la enzima se fosforila. Yo les dije, le hablé de una unión estable, reversible. Ustedes saben que generalmente estas uniones, o sea, estables, sí se disocian, pero se disocian poco, ¿sí? Es como que la flecha a la disociación espontánea es una flecha finita y hay más tendencia a que la enzima esté fosforilada más que liberada, ¿sí? Acá va a actuar la oxima, va a acelerar lo que es la disociación del grupo fosfato al, a la enzima y va a hacer que se disocie, siempre y cuando actúe en las primeras 36 horas.
las manifestaciones clínicas tenemos agudas, retardadas, que están asociadas a las agudas, o sea, un paciente con manifestaciones agudas puede llegar a tener manifestaciones retardadas, y después las manifestaciones crónicas del expuesto crónico a este tipo de plaguicidas. Generalmente yo les comenté, que fue lo que pasó en Chiquinquirá en la primera en la exposición, es que en las ingestas masivas, evidentemente estos sacos de harina estaban, el metilparatión estaba muy concentrado. El inicio de las manifestaciones es abrupto, ¿sí? El inicio de los primeros minutos nada más. Generalmente lo que nosotros le damos son por lo menos 24 horas en manifestarse un órgano fosforado. Pero sepan que la mayoría de los intoxicados en los primeros minutos, en las pocas horas, empiezan las manifestaciones. Ahora, ¿qué pasa? Dijimos que había acetilcolina y pensábamos en síndrome colinérgico. Bueno, estos receptores, los receptores de acetilcolina, no solamente se encuentran en el sistema parasimpático, sino que también se encuentran en los ganglios del sistema simpático y también se encuentra en la glándula adrenal, por lo que muchas veces todo este síndrome colinérgico puede estar parcialmente enmascarado por estimulación simpática y de alguna forma se compense las manifestaciones parasimpáticas. Pero a términos prácticos, ¿sí? Para lo que es la cursada y para lo que es la formación de ustedes, sepan de que la mayoría de las manifestaciones relacionadas a los inhibidores de colinesterasas son relacionadas al sistema parasimpático, ¿sí? Bueno, esto es lo que les dije recién, el tema de los ganglios, hay estimulación parasimpática, también puede haber estimulación simpática y la presencia de la acetilcolina en las placas neuromusculares. El paciente típico que nos puede llegar a entrar a la guardia es un paciente con depresión del sensorio, con pupilas mióticas, con fasciculación muscular, diaforesis, diarrea, salivación, lagrimeo, secreciones por todos lados, incontinencia urinaria y este olor típico que tienen los órganos fosforados, olor a ajo y a solventes, un olor fuerte, potente, ¿sí? Acá les doy una regla memotécnica que es la Dumbbells, ¿sí? Esto está relacionado con lo que es la actividad muscarínica excesiva, diarrea, incontinencia urinaria, miosis, que es la más consistente de todos los síntomas que podemos llegar a tener, broncorrea, broncoespasmo, bradicardia, émesis o emesis. Émesis o emesis, bueno, no sé. Lagrimeo, salivación. Eh, emesis. Emesis, sí. Músculo esquelético. ¿Qué pasa con el músculo esquelético? Uno piensa mucha acetilcolina, tiene que estar todo contracturado, tiene que estar duro el paciente. No, al revés, ¿sí? La acetilcolina va a estimular los receptores nicotínicos, ¿sí? Pero el efecto de la estimulación excesiva del músculo esquelético lo que va a resultar es en fasciculaciones y después la inhibición de la transmisión neuromuscular, o sea, en debilidad, que es lo mismo que sucede con los bloqueantes despolarizantes como la succinilcolina. Se observa principalmente con el paratión. Por lo tanto, ¿ustedes utilizarían succinilcolina para bloquear un paciente con estas clínicas? Me imagino que están diciendo que no, ¿sí? Bloqueantes musculares como succinilcolina en un paciente que tiene acetilcolina por todos lados, no, ¿sí? Empleamos otro tipo de bloqueantes musculares. Se observa principalmente, bueno, con el paratión entre todos los órganos fosforados y esto puede evolucionar a parálisis en caso de intoxicaciones severas. Así que lo que vamos a tener en músculo esquelético, debilidad y parálisis. Entonces ya vamos pensando en el tema del aumento de todas las secreciones que vamos a tener por todos lados, ¿sí? La broncorrea. ¿Y qué músculo se nos puede llegar a paralizar? Sí, muy bien, diafragma, ¿sí? Vamos a tener un paciente con mucho compromiso respiratorio en esto. Entonces, una intoxicación grave por órganos fosforados, vamos a tener efectos muscarínicos respiratorios y cardiovasculares, broncoespasmo, broncorrea, broncoaspiración, bradiarritmias, depresión de líquidos porque el paciente va a estar vomitando con diarrea, etcétera, hipotensión arterial obviamente, ¿sí? Efectos nicotínicos en el músculo esquelético con debilidad y parálisis,
También tenemos que pasa barrera hematoencefálica y va a afectar los centros respiratorios vulvares y también puede dar convulsiones. Todo esto, ¿sí? Finalmente nuestro paciente puede llegar a morir por una falla respiratoria con hipoxemia, ¿sí? Es lo más habitual observar. Entonces, el diagnóstico va a estar por por tres patas principalmente, ¿sí? El síndrome colinérgico, los antecedentes de exposición y el laboratorio. Bueno, vamos a hablar un poquito de las colinesterasas ahora, ¿sí? También es un tema muy importante. Ustedes saben que a mí me encanta tomar el tema de qué laboratorios pedir y cómo mandar la muestra, porque seguramente les va a tocar esto, ¿sí? Estar en una guardia y tener que enviar una muestra a un laboratorio toxicológico, ¿sí? Porque no disponen de este tipo de laboratorio en la guardia donde estén ustedes, ¿sí? Hay dos tipos de colinesterasas y hacemos las dos. ¿Por qué? Vean acá, ¿sí? Tenemos por una parte una colinesterasa plasmática. Esta colinesterasa plasmática se sintetiza en el hígado. Y si es plasmática, obviamente va a estar en el suero, ¿no? Por lo tanto, voy a enviar un tubo seco. O a lo sumo lo puedo centrifugar, si le quiero agilizar el trabajo al bioquímico. La colinesterasa plasmática. Esta colinesterasa plasmática es menos específica, pero lo bueno que tiene esta colinesterasa es que se va a inhibir en muchas de estas intoxicaciones y el resultado lo voy a tener en forma rápida. ¿Sí? Es un laboratorio de guardia que se puede hacer por guardia. La colinesterasa eritrocitaria, eh, a ver, ¿dónde está la colinesterasa eritrocitaria? Muy bien, en el eritrocito. Si está en el eritrocito no puedo mandarle suero, ¿sí? Le voy a mandar un tubo de hemograma al bioquímico. En este caso, esta colinesterasa, el resultado se hace en forma diferida, ¿sí? Es mucho más específica, pero tarda en hacerse este laboratorio. Yo al bioquímico le voy a mandar una muestra de un tubo seco para que me la procese en el momento y un tubo de hemograma para que me la procese con tiempo y me diga el resultado más adelante. ¿Por qué decimos que la colinesterasa eritrocitaria es más específica que la pseudocolinesterasa? Porque la colinesterasa eritrocitaria va a reflejar la actividad de la acetilcolinesterasa de la unión neuromuscular y de la acetilcolinesterasa en el sistema nervioso central. O sea que es la que me va a reflejar en forma más fidedigna el grado de intoxicación que tenga mi paciente. Ahora vamos a ver ejemplos de que cuando la pseudocolinesterasa nos puede. Acetilcolinesterasa está en el glóbulo rojo y está en el sistema nervioso central y está en el músculo esquelético, la eritrocitaria. Otro dato de color, ¿sí? Si decimos que es eritrocitaria, ¿en cuánto tiempo puede llegar a normalizarse en el caso de que no usemos las oxinas? Muy bien, 100 días porque es la vida media del glóbulo rojo, ¿sí? A eso es lo que tarda nuestra enzima en normalizarse, la eritrocitaria. Diferente es lo que dijimos en lo que es la relación de la actividad de la colinesterasa y de cómo mejora el paciente, no es que tarda 100 días, ¿sí? Pero bueno, este laboratorio va a tardar 100 días en normalizarse, diferido a cómo la pseudocolinesterasa, que dijimos que no era tan específica, pero es lo que tenemos para el momento en que está nuestro paciente intoxicado. Por ejemplo, tenemos que va a ser muy inhibida por el clorpirifos, que es uno de los fosforados que más se emplean. ¿Sí? Quizás tenemos una pseudocolinesterasa muy inhibida y un paciente que esté prácticamente asintomático. ¿Sí? Y por ejemplo, el dimetoato lo va a inhibir poco. Podemos tener un paciente muy grave y una pseudocolinesterasa que en valores no tan disminuidos, ¿sí? Así que quizás no refleje tan fidedignamente lo que presenta en mi paciente, ¿sí? Pero bueno, un paciente que esté asintomático y una pseudocolinesterasa normal, ya me quedaría tranquilo de que seguramente mi paciente no tomó un órgano fosforado, ¿sí? Lo podemos observar un par de horas
podemos evaluarlo por salud mental según si es una ingesta suicida o si es algo accidental, ¿sí? Pero bueno, de alguna forma esta pseudocolinesterasa nos va a ayudar a tomar decisiones con un paciente. Igual, generalmente nosotros nos vamos a manejar mucho por las clínicas del paciente. Bueno, los exámenes complementarios, ¿cuándo los hacemos? ¿Sí? Primero, los dosajes de acetilcolinesterasa lo vamos a hacer a partir de las 6 horas de la exposición. ¿Sí? Esto vamos a hacer entonces, dosaje de pseudocolinesterasa, que el resultado lo tenemos en minutos, y el dosaje de colinesterasa eritrocitaria, que lo hacemos en un resultado diferido, ¿sí? Dijimos que tardaba días en obtenerse. También se puede hacer dosaje de órganos fosforados, pero bueno, eso es raro de hacer, y dosaje de metabolitos urinarios, que también no se. Otros exámenes complementarios, por ejemplo, la radiografía de tórax, electrocardiograma, monitoreo cardiovascular, respiratorio, medio interno. Tengan en cuenta que a veces puede haber pancreatitis asociada, así que hacemos amilasa, hemograma, función hepática y renal, electromiograma y electrocardiograma. Tratamiento, ¿sí? Primero, estabilización del paciente. ABC, lo más importante es aspiración de secreciones y administrar oxígeno, ¿sí? Y vemos si necesitamos hacer una asistencia respiratoria mecánica. Lo ponemos en RM en caso de que tengamos problemas a nivel mecánico, ¿sí? De todo lo que dijimos de la debilidad muscular o parálisis muscular. Oxígeno. ¿Por qué es importante el oxígeno? Es para lo que viene después, ¿sí? Descontaminación externa, descontaminación interna. Dijimos que en caso de los fosforados había indicación del ácido gástrico y carbón activado. Y miren acá, atropinización, ¿sí? Atropinización viene ligado al oxígeno. No podemos administrar atropina si no tenemos bien oxigenado al paciente. ¿Por qué? Porque la atropina puede favorecer la aparición de arritmias. Así que si no oxigenamos, además de todo lo que tiene el paciente, vamos a tener una FB, ¿sí? Una fibrilación ventricular. ¿Sí? No queremos eso. Así que oxigenamos, empezamos lo que es la atropinización y vamos a estar consiguiendo la pralidoxima. Esto es lo que yo me refiero con las complicaciones respiratorias. Tenemos por una parte complicaciones respiratorias asociadas a la estimulación muscarínica como broncorrea y broncoconstricción. Esto sí va a responder a la atropina. Después tenemos complicaciones respiratorias por la estimulación de receptores nicotínicos, por ejemplo la falla de todo lo que es el diafragma y los intercostales. Esto no va a responder a la atropina, ¿sí? Por eso la única forma de solucionar este tema es colocándolo en ARM. Pero depende también de la clínica del paciente. Hay pacientes que no tienen tanta falla a nivel muscular y pueden tolerar tranquilamente el tratamiento respirando por su cuenta, ¿sí? Eso es es paciente dependiente, ¿sí? Y además depende también de la dosis, depende también del órgano fosforado implicado. Hay órganos fosforados que van a inhibir más, que van a inhibir menos, lo que son los receptores nicotínicos, ¿sí? Es, es variable esto. Porque la causa principal de muerte en estos pacientes es la hipoxemia del paro respiratorio. Además tenemos el tema de la aspiración de los hidrocarburos y el compromiso respiratorio a raíz de los hidrocarburos, ¿no? Los diagnósticos diferenciales con otros inhibidores de colinesterasa, acá aparecen los carbamatos también, los colinomiméticos, pilocarpina, metacolina, los hongos muscarínicos aparecen también, y los alcaloides nicotínicos como la nicotina, que todos conocemos dónde están, y la conina que, a ver, ¿se acuerdan de dónde estaba? Se las dejo ahí colgando, ahí para que la vayan pensando. ¿Dónde escuchamos la palabra conina? Porque ya la escuchamos antes. Atropina, tema importantísimo, ¿sí? Dijimos que estos pacientes con intoxicación por órganos fosforados, con manifestaciones clínicas de una intoxicación por órganos fosforados, necesitan atropina. Y que esta atropina va a actuar principalmente en los receptores muscarínicos, ¿sí? Que pueden ser centrales y periféricos. Tiene un efecto parasimpático lítico. Aparecen ampollas, 1 mililitro, 1 miligramo,
y va a servir como indicaciones tratamiento de manifestaciones muscarínicas. Por lo tanto, para lo nicotínico no me va a servir la atropina. O sea, no me va a mejorar la falla de la placa neuromuscular. Olvídense de eso, ¿sí? A título de color, ¿sí? Atropina también la empleamos, y lo vimos en las clases anteriores, en caso de bradicardias sintomáticas por beta bloqueantes o bloqueantes cápsicos. Prueba de atropina. Un tema importantísimo. ¿Cuántos temas importantes esta clase, no? Ya me deben estar odiando ustedes. Tema importantísimo, la prueba de atropina. Yo en estos casos les hago hacer una actividad de mucha imaginación. Imagínense que están en la brecha sináptica, ¿sí? Está nuestra acetilcolina, la acetilcolina esterasa inhibida, pobrecita, triste, y mucha acetilcolina por todos lados, mucha acetilcolina por todos lados, ¿sí? Estamos ahí, estamos en la brecha sináptica. Bueno, eh, imagínense que yo a este paciente le doy una dosis mínima de atropina, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Nada, muy bien, pero me encanta cómo la inteligencia de mis alumnos, chicos. Estoy muy contento con ustedes. No va a pasar nada, ¿sí? Bueno, esto es la prueba de atropina, ¿sí? Un paciente con síntomas de intoxicación por organofosforado que yo le voy a dar una dosis mínima de atropina. En los niños es de 0,01 a 0,02 miligramos kilodosis, no menos de 0,1 miligramos. Esta es la 0,1 miligramos de la dosis mínima que le vamos a dar a un niño. Por lo tanto, un niño de 8 kilos le voy a dar 0,1 miligramos, un niño de 5 kilos le voy a dar 0,1 miligramos, ¿sí? Y a partir de 10 kilos le voy a empezar a dar 0,11, 0,12, 0,13, ¿sí? En los adultos vamos a hacer de 1 miligramo a 3 miligramos y esperamos 5 minutos. En un paciente que tiene síntomas de intoxicación, le doy esta dosis de atropina y no hay ningún cambio, ¿sí? Decimos que la prueba es positiva. Y esto nos va a ayudar a nosotros para decir, sí, me parece que está intoxicado por órganos fosforados, necesita más atropina, ¿sí? En un paciente que me generaba dudas, quizá tenía algún RAL, que no sabíamos bien qué era, le di atropina y tiene manifestaciones atropínicas, la prueba es negativa, ¿sí? Generalmente una persona que no tiene este desborde de acetilcolina, si le damos estas dosis que aparecen acá, aparecen en clínica de atropina, ¿sí? De atropinización. Se pone taquicárdico, se pone un poquito más colorado, la boca seca, ¿sí? Entonces, la atropina siempre la vamos a administrar relacionada con oxigenación. El paciente, ¿qué es lo que tiene que presentar? Midriasis, sequedad de la mucosa de la piel, aumento de la frecuencia cardíaca, aligeramiento rubicundo. Esto es lo que vamos a buscar en mi paciente intoxicado, es lo que yo quiero conseguir, ¿sí? Voy a controlar parámetros cardiorrespiratorios, broncorrea, broncoespasmo, frecuencia cardíaca y presión arterial. O sea, mi paciente que yo le voy a hacer atropina lo voy a estar monitorizando, no va a ser un paciente que lo voy a estar llevando de un lado al otro, le cuelgo el Baxter y lo llevo por el ascensor y lo hago pasear por el hospital, ¿sí? Esto es algo de estar cerca del paciente, bien controlado, bien monitorizado. Incluso hay casos de pacientes que terminan, se mueren porque cae el Baxter completo de atropina, ¿sí? Porque no se monitorizan correctamente, ¿sí? Así que la atropinización no es algo que se deja colgando el Baxter y deja... Bueno, ¿cómo pasamos la atropina? Hay muchas recetas para tratar, para atropinizar al paciente, ¿sí? Eh, Acá les dejo una, les dejo esta otra, ¿sí? Atropinización, impregnación rápida. ¡Pah! Están matando mis gatos. La atropinización en la impregnación rápida, ¿sí? Pero la que más me gusta es atropinización en forma práctica y rápida, ¿sí?
La regla de todas estas, las que vimos, incluso esta tercera, es que no hay una dosis de atropina, sino es la que necesita el paciente, ¿sí? La dosis de atropina es la que necesita el paciente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta es la receta que les paso yo, la que me parece más práctica. Es una infusión intravenosa con 10 a 20 miligramos de atropina, o sea, son 10 a 20 ampollas de atropina en 250 de solución fisiológica o destroza al 5%. Y ahí empezamos el goteo, hasta alcanzar la atropinización. Y la dosis, como dije recién, es la que necesita el paciente. Y se debe ir aumentando o disminuyendo el goteo según el requerimiento. Y cuando se atropiniza el paciente, voy a mantener dosis por lo menos 24 horas, con el secreto de que no suspendemos en forma brusca un goteo de atropina, ¿sí? Siempre que vamos, porque incluso, bueno, a medida que el paciente está atropinizado voy a estar buscando yo la pralidoxima, ¿sí? Así que la pralidoxima va a ir actuando, que ahora vamos a hablar un poquito de pralidoxima, ¿sí? Seguramente voy a ir necesitando menos atropina con el correr del tiempo, así que no se suspende en forma brusca, se va disminuyendo en forma paulatina lo que es la infusión de... Tenemos que estar atentos de que el paciente no tenga intoxicación atropínica, esto que es excitación psicomotriz, delirio, alucinaciones, fiebre, globo vesical, ilio, ¿sí? Y vamos disminuyendo la dosis. Un dato importante es que si mi paciente no recibe la oxima, puedo llegar a estar más de un mes en goteo con atropina con este paciente porque es la forma en que va a poder subsistir, ¿sí? En cuanto a que lo que es la toxicidad por atropina, la taquicardia, sin descompensación hemodinámica y la miriasis no son contraindicaciones para lo que es la administración. Y el tratamiento, además, también tener en cuenta el tema de las convulsiones que puede llegar a tener mi paciente. Siempre descartamos hipoxemia y el tratamiento son las benzodiazepinas. Finalmente, el tema de la pralidoxima, que es el contratión. Esto muchas veces no está en los hospitales donde vamos a estar trabajando nosotros y tenemos que pedirlo, ¿sí? Va a acelerar lo que es la reactivación de la acetilcolinesterasa. Por lo tanto, fíjense que yo puse una flechita más finita a lo que es de inactiva a enzima envejecida y más gruesa a lo que es la liberación de la enzima, ¿sí? Va a ser útil hasta 36 horas. La pralidoxima me va a ayudar a mejorar los síntomas nicotínicos, a diferencia de lo que vimos con eh, la atropina, y va a ser sinérgico con la atropina en lo que es los síntomas muscarínicos. Por lo tanto, a medida que vaya haciendo efecto el contracción, voy a ir necesitando menos atropina con mi paciente. Administramos lo antes posible, no es que vamos a administrarlo a las 36 horas, en cuanto lo conseguimos lo pasamos. Y un dato de color también es que si en el caso de que no podemos saber si es un fosforado o es un carbamato, porque una de las diferencias que ya vamos viendo acá es que en los carbamatos no usamos contration. Ante un paciente que no sabemos si es un fosforado o un carbamato, vamos a emplearla de todas formas, ¿sí? Tenemos una dosis de ataque y una dosis de mantenimiento. La dosis de mantenimiento se va a ir manteniendo en la medida que el paciente tenga debilidad muscular o fasciculaciones. Necesita fotoprotección. Tenemos una dosis máxima de 2 gramos por día. Ojo con las administraciones rápidas que pueden dar taquicardia, laringoespasmo, hipertensión arterial. Y bueno, es lo que le dije recién, es que puede aumentar los efectos de la atropina, por lo tanto, monitorizar lo que es los síntomas y signos de atropínica. El alta del paciente, por lo menos son 48 horas sin requerimientos de atropina y seguimos monitorizando lo que es la actividad de las colinesterasas hasta su recuperación, que sabemos que puede llegar a tardar un poco más de lo que clínicamente el paciente puede llegar a manifestar, ¿sí? Bueno, hablamos también de síndromes intermedios y neuropatías tardías. Estos síndromes neurológicos
están relacionados con la intoxicación aguda. Por lo tanto, va a ser un paciente que va a mejorar. Nosotros vamos a estar contentos de que mi paciente está mucho mejor de su intoxicación y de pronto va a pasar algo. Bueno, síndrome intermedio. Por ejemplo, se observa con dimetoato y con fentión. Este síndrome intermedio, esto pasa a partir de 1 o 4 días después de la intoxicación aguda. Hay una disfunción de la unión neuromuscular. Se cree que está relacionado a un tratamiento con oxinas en dosis no adecuadas o hay un tema con un downregulation de los receptores en la unión neuromuscular. La afección principalmente en este caso es que mi paciente no va a poder levantar el cuello de la almohada, ¿sí? Es lo que primero nos va a referir el paciente y va a tener problemas diafragmáticos, no va a poder respirar. También hay compromiso de pares craneanos como el 3, el 7 y el 10, pero lo más importante es el tema de que no va a poder respirar. Es un paciente que va a estar vigil reactivo, va a estar consciente de su problema para respirar, ¿sí? Va a ser un paciente que va a requerir asistencia respiratoria mecánica por un compromiso diafragmático, sin compromiso de la conciencia, salvo de que estemos en hipoxia ya. El tratamiento es sintomático, generalmente resuelve alrededor de los 20 días y un electromiograma va a tener una disfunción de tipo postsináptica. Y después tenemos un cuadro de tipo tardío. Este cuadro ya aparece después de 20-45 días después del cuadro agudo. Es una neuropatía tardía, está relacionado a una inhibición de una enzima esterasa neuropática, porque los órganos fosforados no solamente inhiben a la acetilcolinesterasa, sino que también inhibirían a esta enzima esterasa neuropática y puede llegar a presentar este temita, este problema a los 20-45 días de la intoxicación. El electromiograma es un patrón de denervación. Tenemos una neuropatía sensitiva motora de tipo distal, con marcha en stepage, dolor en manos y en los pies. Y lamentablemente muchas veces esta recuperación no puede ser completa, ¿sí? Otro de los temas relacionados con los órganos fosforados es el cambio en el comportamiento que puede llegar a tener mi paciente, que también es algo esperable, ¿sí? Confusión, psicosis, ansiedad, somnolencia, depresión, fatiga, irritabilidad, son toxicidades que pueden llegar a presentar el paciente después de una intoxicación con órganos fosforados, en forma aguda o en forma crónica. Bueno, esta es una tareita que les dejo para que vayan haciendo después de la clase, ¿sí? Está muy relacionado con las últimas diapos que vimos. Vamos a buscar información sobre esta bebida que se llama jengibre de Jamaica, ¿sí? Y vamos a ver a qué síntomas, signos nos hace acordar el empleo de esta bebida, ¿sí? Algo histórico, como me gusta a mí escarbar en la historia. Bueno, ¿ya anotaron lo que la tareita? Bueno, exposición crónica, y ya estamos terminando con los órganos fosforados. Exposición crónica de órganos fosforados y carbonatos tiene muy poco que ver con los temas que vimos recién. Manifestaciones hematológicas, neuropatía periférica, parkinsonismo, disminución de la agudeza visual, teratogénesis, infertilidad, abortos, modificaciones de la espermatogénesis, trastorno de personalidad, ¿sí? Muy poco que ver con lo que vimos recién, pero bueno, estos son casos de exposiciones. Y lo que le vamos a hacer a los trabajadores expuestos, obviamente son acetilcolinesterasa plasmáticas y eritrocitarias, considerando patológica una disminución del 30% de la actividad, y los controles anuales con hemograma, recuento de plaquetas, neurología, oftalmología y psiquiatría. Considerar electromiograma y espermograma. Muy bien. Ahora vamos a otra historia actual. Ah, bueno, no, antes esto. Les dejo estos productos con órganos fosforados porque seguramente si a ustedes les llega un paciente no le va a decir sí, me di con órganos fosforados. No, no les va a decir, lamentablemente no. Le va a decir me di con Ortal, me di con Ectol, me di con Glacoxam, me di con Mamboretam, ¿sí? Bueno, un dato de color. eh, a mí me gusta mucho, bueno, a muchos toxicólogos hacemos esto, de
a medida que aparecen plaguicidas vemos las composiciones, ¿sí? Eso agiliza mucho el momento de atender a los pacientes, ¿sí? Eh, la mayoría de estos productos está restringida la venta, ¿sí? Esto ya es una normativa que hace un par de años ya salió. De todas formas, como le dije recién, ¿sí? Hay muchos hogares con estos productos todavía, ¿sí? Porque quedan, o sea, se usan en muy poca cantidad y todavía quedan en los hogares. Un dato de color es el hortal. El hortal tiene clorpirifos, el hortal viejo. Ahora salió un hortal nuevo que es un hortal Evolution. Tiene un olor muy parecido de todas formas al hortal viejo, pero el hortal este Evolution tiene piretroides, ¿sí? Así que si tenemos la posibilidad de, si nos llega un paciente que nos dice que tomó hortal, hay que preguntar qué hortal, ¿sí? Y ante la duda, bueno, obviamente hay que ver qué hacemos, ¿sí? No les voy a decir, no les voy a dar la respuesta porque es un caso clínico de los alumnos que les pasa recién, así que no los voy a ayudar porque soy muy malvado. Bueno, otra historia, ahora sí, otra historia que quiero que recordemos entre todos. Esto pasó en el año 2018, ya en enero había un tema con los perros que aparecían muertos en las plazas. Esto pasó en inglés, empezó a aparecer en Parque Avellaneda, no sé si se acuerdan de que apareció una señora que con unos videos donde se veía que ella tiraba algo en los canteros y bueno, es una señora de 60 años, vecina del barrio, le allanaron la casa, veneno, ¿sí? Estos son los carteles que aparecen. El veneno fue identificado, ¿sí? Como Furadán, era lo que tenía ella. Supuestamente fue la culpable de estos 20 perros muertos que aparecieron en el parque. Bueno, uno de los conceptos importantes es que, bueno, los carbamatos son derivados del ácido carbámico. Por lo tanto, en vez de fosforilación, vamos a tener carbamilación, ¿sí? Las absorciones es muy similar a los organofosforados. Otro concepto importante es que acá no hay envejecimiento de la enzima y que hay una hidrólisis espontánea del carbamato y enzima con reactivación de la enzima en 24 horas y que los síntomas respiratorios pueden llegar a durar un poquito más. Tengan en cuenta de que también se relacionan a los hidrocarburos, así que puede haber aspiración y también tenemos compromiso respiratorio por los hidrocarburos. Ahora yo con esta diapo les pregunto que el carbamato se una en forma reversible a la acetilcolinesterasa, hace que el carbamato sea menos tóxico que un fosforado? Se los dejo para pensar. Y sí, no, obviamente que no. Ya vieron los perros todos muertos, ¿sí? Del caso de la plaza. Que se hidroliza en forma espontánea no significa de que sea menos tóxico que un órgano fosforado. Sí, lo que me va a cambiar es el tratamiento. Bueno, entonces tenemos acá los carbamatos. Tenemos carbamatos medicamentos como piridostigmina, donepezil, neostigmina, ribastigmina, fisostigmina. Esto ya los vieron antes en fármaco. Y tenemos por otra parte los plaguicidas, ¿sí? De uso doméstico, veterinario agrícola, donde está el carbofurán, que es el caso de esta señora, carbaryl, propoxur, metomil, aldicar. Esos son los carbamatos más comunes. Bueno, ahora vamos a repasar entonces las diferencias entre los carbamatos y órganos fosforados. La signo-sintomatología es similar a la de los órganos fosforados, pero de duración más corta, lo cual no significa que no sean graves las intoxicaciones por carbamatos, porque es una confusión. Se lo repito varias veces porque es algo muy frecuente de pensar que porque la unión es reversible, la sintomatología no es tan grave, ¿sí? Complicaciones respiratorias y depresión del sistema nervioso central también se observa. Esta unión a la colinesterasa es reversible, es una carbamilación, como dijimos recién.
La enzima se libera en forma espontánea entre las 24 y 48 horas, por lo tanto yo a mi paciente lo manejo en forma similar a un órgano fosforado, pero no voy a usar la plalidoxima porque a partir de las 24 horas la enzima se va a activar en forma espontánea, por lo tanto no tiene función la plalidoxima para estas intoxicaciones. Y otro de los datos es que es de rara observación la aparición de complicaciones tardías e intermedias en caso de estos pacientes. Bueno, para terminar con el tema de los órganos fosforados, yo les dije que como diagnóstico diferencial teníamos a la nicotina y teníamos a la conina y les hice a ver, de dónde aparecía la conina. Bueno, la conina aparece en la cicuta, ¿sí? Así que para relacionar con el tema de plantas. ¿Qué pasa con la nicotina? El tema de que la nicotina muchas veces hay ingestas accidentales, generalmente en los niños, que ven las colillas de los cigarrillos y las ingieren, ¿sí? Tengamos en cuenta que una colilla de cigarrillo puede llegar a tener niveles de nicotina entre 5 y 7 miligramos. Y en un niño de 2 a 5 miligramos de nicotina puede llegar a producir síntomas gastrointestinales y otros síntomas, ¿sí? Como bradicardia, broncorrea, fasciculaciones. Por lo tanto, la dosis que puede llegar a aparecer en una colilla, en el caso de una ingesta accidental en un niño, es suficiente como para tener manifestaciones y para tener que hacer un tratamiento de tipo agresivo, por ejemplo, lavado gástrico, carbón activado y purgante, ¿sí? Y tener un plan preparado, un plan de hidratación parenteral para esto, ¿sí? Así que es algo para tener en cuenta el tema de las ingestas accidentales de las colillas. Además del monitoreo, tenemos que tener en cuenta la bradicardia, ¿sí? Si aparece bradicardia, acá el tratamiento es atropina. Y en caso de hipotensión, bueno, solución fisiológica. Muy bien, ahora para contar otra historia, esto pasó en Tokio el 20 de marzo de 1995. Acá tenemos 5 miembros del grupo de una secta, ¿sí? Lanzaron un ataque químico en forma sincronizada en el metro en plena hora pico de la mañana. El tóxico empleado fue sarín líquido, que como dijimos es un órgano fosforado. Este sarín líquido estaba en unas bolsas de plástico envuelto en periódico y cada miembro tenía casi 1 litro de sarín. Este es el fundador del grupo, Yoko Asahara. Tiene antecedentes de empleo de gasarín también en otros lugares. Anticipaba una tercera guerra mundial, también de apocalipsis. Bueno, un loquillo, ¿sí? Este es el mapa del subte de metro de Japón. Ahí tenemos los lugares donde estallaron estas bolsas. Los miembros utilizaban una especie de paraguas, ¿sí? Para romper los paquetes en el suelo. Este sarín líquido se empieza a volatilizar, se empieza a escapar en el vagón del tren y ahí empieza a afectar a los pasajeros. El tema es que muchos de estos paquetes no fueron correctamente o sea, rotos. Así que por suerte la cantidad de víctimas no son tantas como pudo haber sido, realmente sido, ¿sí? Bueno, acá tenemos a un policía mirando el sarín líquido. Seguramente este policía después de acá en el piso, ¿sí? Porque no tenía ningún tipo de protección. Estos son las víctimas del ataque de Tokio. Los números del atentado, solamente 13 muertos, por lo que pudo haber sido mayor cantidad. Se cree que es por este tema de que las bolsas no fueron correctamente estalladas. 1100 intoxicados, 50 de gravedad. Este personaje fue condenado a muerte, después se postergó la fecha de ejecución actualmente todavía. Bueno, vamos a ver un poquito de rodenticidas. Estos granitos ya seguramente los habrán visto antes. Estos son granos de trigo, ¿sí? Que están coloreados de forma muy llamativa, especialmente para los niños. Y como dato de color, generalmente se consiguen en todas las ferreterías, cuando realmente solamente estos productos tendrían que ser empleados por gente especializada en el tema
de la colocación de estos productos sin dónde ponerlos, ¿sí? Por eso muchas veces los niños terminan en el contacto con estos granitos llamativos y se los llevan a la boca. Y bueno, para entender más o menos de qué se trata el tema de los efectos de los rodenticidas, tenemos que hablar sí o sí un poco de coagulación, ¿sí? La idea no es abrumarlos con el tema de la cascada, pero sí darles algunos conceptos básicos que sí son importantes, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, obviamente, que hay dos vías, que es la vía intrínseca y la vía extrínseca, y estas dos van a converger en lo que es la generación de la trombina con la formación del coágulo de fibra. Acá tenemos las dos vías, la intrínseca y la extrínseca, y quiero que se fijen en todas las figuras que aparecen en color rosado, porque es ahí donde va a actuar los rodenticidas, las superwarfarinas, que son los rodenticidas que más generalmente se encuentran en el mercado. Entonces, los raticidas o rodenticidas, vamos a decir que son anticoagulantes, dicomarínicos o antivitamina K. Van a actuar sobre todos los componentes relacionados con la vitamina K. Vamos a tener de dos tipos, una primera generación de warfarina, actualmente en desuso, y una segunda generación que son las superwarfarinas como prodifacuón, bromadiolona y el difenacuón, que estos son los más habitualmente de encontrar para comprar, ¿sí? En el mercado. Como sabrán, hay unas sustancias que se llaman Bitrex que están relacionadas con el tema del bitter o del amargor, ¿sí? Para los que nos gustan los tragos es un concepto que es bastante conocido, ¿sí? El Bitrex es una sustancia que va a dar amargor a lo que es el grano y se reconoce que es el compuesto más amargo conocido en el planeta. Entonces, lo más típico que un niño que se lleve un grano a la boca de estos rodenticidas tengan este gesto, así como puse ahí en la figurita. Es un agente, como decimos, es aversivo y generalmente un niño para que pueda consumir cierta cantidad de este producto necesita mucho tiempo, ¿no? No es algo que se lo lleva a la boca y lo va a comer con ganas. Eh, por lo tanto, que la farmacocinética de las warfarinas generalmente tiene una vida media corta en relación a lo que son las superwarfarinas. La vida media efectiva es de 40 horas, a diferencia de las superwarfarinas que suele ser de días. Eh, como dijimos, los roedores suelen tener resistencia a estas warfarinas, por lo que no se suelen utilizar. Tengo al gato encima, por eso está ronroneando. Eh, A diferencia de la rata flaca que vimos recién, estas son las superwarfarinas, tienen mayor absorción, tienen mayor liposolubilidad, concentración en el hígado, pueden hacer circulación enterohepática, esto está discutido, no se suele usar carbón activado seriado, son 100 veces más potentes que la warfarina y son más potencialmente tóxicas. Por lo tanto, esto hace que una ingesta de estos plaguicidas, de las superwarfarinas, equivalen a muchas ingestas de las superwarfarinas. Por lo tanto, los roedores es más fácil que se mueran con una ingesta de una superwarfarina más que de una warfarina, por el tema de las vidas medias, ¿sí? Entonces dijimos que los rodenticidas son antivitamina K, por lo que hacen anticoagulación, van a inhibir las enzimas 2,3 reductasa y la quinona reductasa, que son enzimas que van a reducir a la vitamina K y las van a activar, y de esta forma la vitamina K va a poder activar los factores de coagulación vitamina K dependientes, y al inhibir estas enzimas que son las reductasas, va a terminar alterando lo que es también la síntesis de protrombina. Acá tengo lo que le estaba diciendo recién, la vitamina K23 epóxido, que es la vitamina K oxidada, sufre dos reducciones, ¿sí? Una primera reducción a vitamina K quinona y la segunda reducción a vitamina K quinol.
Estas enzimas que reducen, que vitamina epóxido reductasa y la vitamina K, la reductasa, van a ser las que van a estar inhibidas por estos agentes antivitamina K. Al no producirse esta vitamina K reducida, no se va a poder carboxilar los precursores de factores de coagulación y no se van a poder activar. Por lo tanto, ahí tenemos la inhibición de una de las enzimas y se inhibe lo que es la carboxilación. Por lo tanto, no se activan los factores K dependientes como efecto del aumento de la vitamina K epóxido, que esto también se puede llegar a dosar. No es lo más típico dosable, pero bueno, tengamos lo mismo, pero con otro gráfico. Tenemos la inhibición de las diferentes componentes de vitamina K dependientes de los factores y finalmente la disminución de la síntesis de protrombina. Las superwarfarinas dijimos que eran más potentes, tienen una vida media de 31 días, por ejemplo, y los casos de anticoagulación pueden prolongarse de 120 a 300 días, ¿sí? Gracias a que son mucho más liposolubles, se concentran en el hígado y alcanzan cinética de eliminación cero ya a bajas dosis. Por lo tanto, un paciente intoxicado con estas superwarfarinas pueden llegar a requerir vitamina K, hasta 300 días de vitamina K, para compensar lo que es el tema de la anticoagulación por el depósito. Bueno, ahí tengo el gato encima. Toto, vamos, vaya. Ahí está, ahí se fue. Pero ahora vuelve otra vez. Bueno, ahora tengamos en cuenta algo, ¿sí? Eh, Nosotros dijimos de que estos componentes antivitamina K van a alterar lo que es la reducción de la vitamina K y para la activación de los factores de coagulación, ¿sí? Ya previo a la ingesta de los antivitamina K, nosotros ya teníamos un pool de todos estos factores activados, ¿sí? Entonces, para que se empiece a manifestar este rodenticida, ¿sí? Los efectos clínicos de la intoxicación, tenemos que primero que consumir los factores que ya estaban activados, que estaban previamente hechos, ¿sí? Estaban previamente sintetizados, estos se tienen que consumir para recién ahí poder manifestarse lo que es el plaguicida. Por lo tanto, que efectos hemorrágicos inmediatos a la ingesta no vamos a observar, salvo que el paciente o ya tenga un trastorno de coagulación por otro motivo o que nos haya mentido y que ya haya tomado este raticida, ya lo venía tomando desde antes, ¿sí? Pero en el caso típico de la ingesta única, intencional o accidental, no llegan sangrando estos pacientes, salvo alguna manifestación de tipo gastrointestinal. Para lo que son efectos hemorrágicos, ahí sí tenemos que esperar un cierto tiempo, ¿sí? 24, 48 horas para que empiece a manifestarse. Y ahí tenemos la epistaxis, hematomas, gingivorragia, hematuria, hemoptisis, etcétera, ¿sí? Entonces, los diagnósticos los tenemos que tener en cuenta por los antecedentes, por el cuadro clínico y por un laboratorio. Vamos a hacer un coagulograma con RIN. Si podemos hacer dosaje de factores, se lo hacemos. Y bueno, la determinación por cromatografía de alta performance de la superwarfarina, eso no lo hacemos generalmente, pero bueno, sepan que se puede. Ahora, ¿cómo nos vamos a manejar? Para más o menos tener un criterio todos, ¿sí? Eh, las ingestas accidentales en los niños que se encuentran con algún lugar donde se deja, generalmente se usan tapitas o usan eh, platitos en donde ponen los granitos. eh, si un chico consume hasta 10 granos de estos granitos que vimos recién, generalmente no requiere tratamiento. Para que haya manifestaciones hemorrágicas, tomamos como punto de corte de 15 gramos. 15 gramos es aproximadamente una cucharada sopera. Menos de una cucharada sopera es raro que dé manifestaciones, pero le hacemos un carbón activado. Más de 15 gramos o más de una cucharada sopera, o sea, el niño tiene que estar mucho tiempo con
expuesto para llegar a comer más de una cucharada sopera, ahí sí vamos a hacer todo, ¿sí? Lavado gástrico, carbón y purgante. En el caso de que sean 15 gramos más, o en el caso de una ingesta intencional, ¿sí? Que ahí ya tenemos mayores cantidades. Los coagulogramas, si es hasta 10 granos, nos hace tratamiento, obviamente no hacemos coagulograma. Ya cuando hacemos carbón activado, cuando pensamos que son más de 10 granos, acá ya empezamos a hacer coagulogramas basales, 24, 48, 72 horas, hacemos coagulogramas. ¿Para qué coagulograma 0 horas? Para tener un coagulograma basal. Generalmente no vamos a tener alteraciones de tu coagulograma, salvo, como dijimos recién, que el paciente tenga un trastorno de coagulación. Esto lo vamos a ver más en los adultos. O que el paciente haya tomado ya rodenticida antes y no nos dice. Bueno, este es el cuadrito más o menos para tener una idea de cómo nos vamos a manejar. Tengan en cuenta que las ingestas accidentales, menos de 10 granos, no hacemos nada. Menos de 15 gramos o menos de una cucharada, hacemos carbón activado. Ahí hacemos ya los controles con coagulograma, 0, 24, 48 horas. Si vienen todos normales, nos manejamos sin vitamina K y se va. Alta. Generalmente las ingestas menores a 15 gramos y accidentales en los niños nos manejamos de forma ambulatoria con padres confiables donde se puede dar pautas de alarma, cualquier cosa ingresan. Igual vienen cada 24 o 48 horas a hacer los controles de coágulo. Si ya estamos hablando de una ingesta de una cucharada sopera o mayor o desconocida, tentativas suicidas, ahí ya son pacientes que tratamos de manejarnos en forma ya el paciente internado, ¿sí? Eh, Hacemos descontaminación y empezamos con los coagulogramas 0, 24, 48, 72 horas. Si aparece alguna alteración del coagulograma, ahí recién empezamos con la vitamina K. No damos vitamina K en forma profiláctica porque quizás ni siquiera tengamos alteración del coagulograma. Quizás el paciente nos miente, dice que comió 1 kilo de rodenticida y se tomó un granito, ¿no? Eh, ¿Por qué no damos en forma preventiva? Porque después es muy complicado para sacarla a la vitamina K, ¿sí? ¿Cuánto tiempo la dejamos? ¿La dejamos una semana? ¿La dejamos 2 semanas? ¿La dejamos 100 días? ¿Cuánto tiempo esperamos para hacer la prueba? ¿Sí? Si realmente sabemos que la vitamina K la necesita porque empiezan a alterarse los factores de coagulación, ahí recién empezamos a dar la vitamina K. Y nos vamos manejando teniendo en cuenta lo que son las vidas medias de estos anticoagulantes que sabemos que es mucho tiempo. Si ya hay manifestaciones de sangrado, ahí recién hacemos lo que es además de la vitamina K, administramos plasma fresco. Ahí le dejo las dosis de vitamina K. Generalmente la vitamina K intramuscular tratamos de evitarla. Preferimos la administración endovenosa o la administración vía oral. Bueno, esto es vitamina K o fitomenadiona. Tenemos que es un cofactor en síntesis de los factores, obviamente vitamina K dependientes. Revierten lo que es el trastorno de los tiempos de protrombina y además del trastorno del ring. Se presenta 1 mililitro 10. Se administra, puede ser vía oral, directamente en la ampolla sin diluir, endovenosa o intramuscular. La vía oral es preferible a la intramuscular y la vía endovenosa en casos graves. Tener en cuenta que manifestaciones de tipo hemorrágicas, acá administramos plasma. Y generalmente los efectos adversos se asocian a lo que es la vía parenteral y son reacciones de tipo anafilactoides. Los controles se hacen con coagulograma y también se puede hacer dosajes de factores de coagulación. Bueno, fosfuro de aluminio. Ahora vamos a hablar un poquito de fumigantes. Los fumigantes son plaguicidas de tipo inespecífico que se utilizan para matar desde roedores, gusanos, semillas de maleza, hongos, etc. Son sustancias generalmente sólidas que por la humedad ambiental van liberando de a poquito gases que y al tratarse de ambientes confinados ahí van a hacer efectos sobre sobre todas las plagas, ¿sí? Obviamente también en seres humanos, si hay un ser humano ahí metido.
hay algún ser humano ahí metido en el silo, también va a tener algún tipo de manifestación, ¿sí? Entonces, el fosfuro de aluminio son insecticidas fumigantes para el control de los granos, silos, embarcaciones o en transportes, y también para el control de roedores. Se venden en tabletas o comprimidos. Ahí tienen una imagen de los comprimidos de fosfuro de aluminio, y en contacto con la humedad, con el agua o con el agua, además si tiene algún ácido dando vuelta más todavía, van a liberar gas fosfina. La concentración que es necesaria para que haya efecto tiene que ser mayor a 100 partículas por millón en 24 horas o más. Esas son las dosis rápidamente letales, que además de en plagas también en seres humanos. Y eso es lo que yo les dije recién, si además de en contacto con un medio acuoso, si este medio acuoso era ácido, por ejemplo el ácido clorhídrico, libera todavía más fosfina, que eso es lo que pasa en caso de la ingesta de estos comprimidos. Si alguno de nosotros llegó a ver esta serie, la recomiendo, muy buena. Hay una parte en donde hay una reacción del fósforo rojo con el agua, donde es una reacción de tipo eh, explosiva y además liberación de gas. No voy a spoilear qué es lo que está pasando, pero bueno, tengan en cuenta de que en lo que es la síntesis de metanfetaminas también se libera este tipo de gas fosfina por el empleo de fósforo rojo. El fosfuro de aluminio tiene olor a ajo, tiene acción cáustica, así que va a ejercer un efecto cáustico sobre todo lo que es la vía aérea en caso de exposiciones inhalatorias, y además en caso y formación de radicales libres, peroxidación lipídica, inhibición de la respiración celular. Las exposiciones pueden ser inhalatorias o puede ser oral en caso de la ingesta de estos comprimidos, que cuando dijimos que contactaba con el ácido clorhídrico estomacal hacía una reacción, o sea, mucho más importante. Las manifestaciones que van a ser fallo respiratorio, hipotensión arterial, shock cardiovascular, que es la causa de muerte habitual, tiene un efecto cáustico, hipocalemia, hipoglucemia. Si sobreviven a las primeras manifestaciones cardiovasculares, a las 72 horas tenemos falla hepática, así que terminan con fallo multiorgánico. Son pacientes muy complicados para seguir y generalmente no terminan bien. Lo que es principalmente lo que es la ingesta de fósforo de aluminio. El tratamiento, además de alejar de la exposición, el oxígeno suplementario y después tratamiento sintomático, no hay nada específico. Se puede probar con N-acetilcisteína, vitamina E, pero bueno, ya saben qué es lo que sucede en estos casos, ¿sí? Piretrinas y piretroides. Ya va, falta mucho menos, chicos, ¿eh? Eh, este grupo de plaguicidas lo vamos a ver bastante rápido. Sin embargo, bueno, tengan en cuenta de que son los plaguicidas más habituales de ver en lo que es el mercado, ¿sí? Si vamos al almacén o donde quiera que vayan, si van al sector de insecticidas, van a ver que realmente son lo más habitual, ¿sí? Vamos a ver algunos nombres y lo van a poder comprobar. Las piretrinas derivan de lo que es el crisantemo, ¿sí? Así que son extractos naturales, tienen muy buena penetración a lo que son el exoesqueleto de los insectos, y van a ejercer su efecto en los canales de sodio voltaje dependientes de los insectos. Por suerte, en los mamíferos también pueden pasar las barreras porque son muy liposolubles, pero son rápidamente hidrolizados, a diferencia de lo que sucede con los órganos clorados que vamos a ver recién, porque los órganos vamos a ver en un ratito, porque los clorados también tienen efectos sobre los canales de sodio voltaje dependientes, pero no tienen esta misma suerte que tienen las piretrinas y los piretroides. Así que eso lo marca la diferencia entre una sustancia y la otra. Entonces las piretrinas y los piretroides se metabolizan rápidamente, por lo tanto es muy raro en mamíferos o en los seres humanos. Este es el crisantemo.
Ya desde el siglo XIX se empezó a emplear como biofisida y sirve para una amplia variedad de insectos. Persisten poco en lo que es el medio ambiente. Los piretroides, que son los derivados sintéticos, pueden estar un poco más persistentes en el medio ambiente, pero la verdad es que no son de los plaguicidas que más permanecen, por suerte, ¿sí? En el medio ambiente. Esto hace que no sea muy rentable para el uso en agricultura, por ejemplo, ¿no? Donde no se busca este efecto que sea tan poco persistente, digamos. Para aumentar su efectividad, generalmente se acompañan con sustancias sinérgicas como el butóxido de piperonilo y sulfóxido de piperonilo, que son sustancias sinérgicas a modo de... Bueno, estos son los piretroides, estos son los que más se suelen encontrar en el mercado: cipermetrina, deltametrina, permetrina, tetrametrina, son todos piretroides, ¿sí? Generalmente lo vamos a ver en los insecticidas de marcas reconocidas. En un tiempo los plaguicidas de marca desconocida se tenían mucho más cuidado porque quizás aparecía un fosforado dando vueltas, pero actualmente la mayoría de los plaguicidas que se encuentran en el mercado, en los almacenes, son todos piretroides, ¿sí? Estos se obtienen por síntesis, como dijimos, son neurotóxicos, afectan los canales de voltaje dependiente de sodio, dan hiperexcitabilidad en las membranas, principalmente en los insectos, y se absorben en forma inhalatoria y vía oral. Estos aparecen en los aerosoles, los espirales, en las tabletas termoevaporables, aparecen en todos lados estos piretroides. El tema de los piretroides es que son fuertes alergenos, ¿sí? Pueden dar dermatitis, rinitis, broncoespasmo, irritación conjuntival, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros marcamos cuando nos llaman, cuando nos hacen la llamada telefónica por exposiciones accidentales a estas sustancias? Por ejemplo, no sé, tiran el aerosol y había comida y después la comen, o en vez de tirar el aerosol hacia adelante se lo tiran a la cara. Esos son ejemplos de... O la más típica también es el caso del chico que mastica la tableta termovaporable. Esas son las exposiciones más frecuentes accidentales a los piretroides. Generalmente los manejamos en forma telefónica, no los hacemos concurrir al hospital, salvo que aparezcan manifestaciones de alergia. Le decimos que si se le hincha la boca, la lengua, si tiene alguna manifestación, que ahí concurra, pero generalmente nos manejamos con líquidos fríos fraccionados. Tengan en cuenta de que muchas veces estos piretroides pueden aparecer vehiculizados con hidrocarburos. No estamos hablando obviamente de una tableta termovaporable, pero si aparece en forma de líquido, generalmente están con hidrocarburos, y estas ingestas accidentales ahí los tenemos que manejar también como hidrocarburos. En caso de ingestas masivas, ahí sí aparecen las manifestaciones neurotóxicas que dijimos por el tema de los canales de sodio. Ahí pueden aparecer el deterioro del sensorio y las convulsiones. El tratamiento es de contaminación externa, de contaminación interna en caso de tentativas suicidas, tener en cuenta las reacciones alérgicas como dije recién, y en caso de convulsiones las benzodiazepinas. Y ahí terminamos con el tema de los piretroides. Otros insecticidas que podemos llegar a encontrar en el hogar, ¿sí? El DEET, que no es un insecticida, en realidad es un repelente, es el que aparece en el OFF generalmente. Los motivos de consulta por DEET es la colocación del producto sobre la piel y terminan en forma accidental en la boca, por ejemplo en los niños, le puse repelente y después se llevó la mano a la boca. Esa es la más típica, ¿sí? No suele dar complicaciones, de manejo de tipo sintomático. Imidacloprid también es un neonicotinoide, tiene alta afinidad por receptores nicotínicos, pero en los insectos no suele dar síntomas en seres humanos y manejo también es sintomático. Otro insecticida es la sulfluramida, este aparece muchas veces en las jeringas matacucarachas.
también poca toxicidad en seres humanos, síntomas irritativos, manejo sintomático. Y el fipronil aparece en algunas pipetas para algunos animales. ¿Sí? Es neurotóxico para insectos y en seres humanos puede presentar temblores y parestesias en el sitio de aplicación. Generalmente las exposiciones, bueno, a mí le comento una consulta que tuve por fipronil, era una pareja que le habían puesto la pipeta en el cuello del gatito y no sé, después al poco tiempo que le colocan la pipeta le empiezan a dar besos al animal y bueno, empiezan a sentir estas sensaciones raras alrededor de la boca y que la lengua, yo sentía que como que le temblaba la lengua. Bueno, nada, generalmente resuelven en forma automática, no, no pasa nada con esto, ¿sí? Bueno, órganos clorados. Esto es más histórico que otra cosa, aunque todos tenemos de alguna forma un souvenir dentro de nuestro cuerpo, restos de estos de los clorados que se usaron históricamente, todos tenemos algo, ¿sí? En 1940 el DDT, cuando surge el DDT, bueno, le dieron un premio Nobel al químico que lo inventó, porque además de ser muy efectivo para lo que es el control de las plagas y de la transmisión de estas enfermedades, que eran de la cual son vectores, ¿no? Los mosquitos, es muy económico de hacer este tipo de plaguicida. Así que la verdad que fue toda una revolución para esa época la aparición del DDT. Y actualmente no hay un parar en efectividad al DDT. Los órganos clorados son hidrocarburos con mucho contenido de cloro, son neurotóxicos, principalmente el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, gran persistencia en el medio ambiente, esto es la diferencia con los piratroides, además de ser inductores enzimáticos, la mayoría de estos están prohibidos por ANMAT desde 1990, salvo el endosulfán que tuvo hasta el 2013 uso restringido ¿sí? En algunos cultivos y tiene efecto de disruptor. El tema de disrupción endocrina lo vamos a terminar de ver con la próxima clase, ¿sí? La semana que viene. Estos compuestos órganos clorados dijimos que eran muy liposolubles, se acumulan en todos los tejidos, pasan placenta, pasa barrera hematoencefálica, pasa leche materna, pueden hacer circulación enterohepática, de todas formas no se suele activado seriado. Eh, la vida media en estos casos puede ser de meses a años y en el caso del lindano puede alrededor de 21 horas. O sea, tengan en cuenta que el DDT, por sus características, puede estar mucho tiempo en el cuerpo y, y es el motivo por el cual muchas veces se encuentran todavía en los seres humanos que por más que no estén expuestos al DDT o no se dediquen a la agricultura, pueden llegar a tener en el cuerpo. Absorción oral e inhalatoria, variable por piel, el lindano se absorbe mucho por piel, en un momento se empleó mucho el lindano para lo que es piojicida y escabiosis. Además se empleaba con ropas y vendajes oclusivos, por lo tanto hubo muchos casos de intoxicados con lindano, por suerte ya. Y eso es lo que le dije yo recién, que el DDT fue muy efectivo en la época en que apareció, después se dejó de usar, se prohibió, pero en ciertas zonas de África todavía se sigue empleando porque realmente es muy efectivo para lo que es el control del vector. El mecanismo de acción, como dijimos, sigue el DDT y análogos van a actuar en los canales de sodio voltaje dependiente y el lindano y el resto de los órganos clorados también actúan en el flujo de cloro regulado por el GABA. Su efecto va a ser neurotóxico principalmente con hiperexcitabilidad de la membrana neuronal en el sistema nervioso central y periférico. Las manifestaciones agudas van a ser en un principio irritación local,
hiperestesia, parestesia, temblores, mioclonías, convulsiones, coma, falla respiratoria, arritmias, aumento de las enzimas hepáticas, radiomiolisis, falla renal, exposición crónica, motivo por el cual se dejó de emplear, carcinogénesis, disrupción hormonal, alteración de la espermatogénesis, trastorno del sistema nervioso central, debilidad muscular, anemia, pérdida de peso. Así que no era el de... El diagnóstico es clínico, se puede hacer dosaje de órganos clorados, en orina, en grasa, en contenido gástrico. Un estudio hecho con dosaje en leche materna. El tratamiento de la intoxicación por órganos clorados no hay nada específico más que tratamiento de soporte, descontaminación, convulsión, tratamiento de convulsiones con diazepam y fenobarbital, y lo que se aconseja es una dieta hipograsa por lo menos por una semana. Este es el estudio que recién estaba nombrando, es un estudio de determinación de órganos clorados en leche materna. Este se realizó en el año 2000 a 2001, y lo que se vio es que había un alto porcentaje, el 91,5% de muestras en leche de puérpera con residuos de órganos clorados, ¿sí? Cuando estábamos hablando de que es una sustancia que estaba casi en desuso, o aparece todo, el 91% todavía tienen rastros de, de este órgano clorado. Bueno, acá tenemos cómo se lo empleó el DDT para como... Y esto también a modo de introducción para lo que es la clase que viene, que vamos a hablar un poco de disrupción endocrina. Tenemos a esta persona que es Rachel Carson con su primavera silenciosa. Ella fue la primera que supo entender o interpretar que los cambios en el ambiente de la biomagnificación y la bioconcentración de estos pesticidas, de los órganos clorados, que se habían empezado a emplear en forma desmedida, ¿sí? Ella dijo, advertía de los efectos perjudiciales de estos órganos clorados. Primero hablaba sobre los pájaros, porque ella notaba de que había una disminución del número, de la cantidad de cierto tipo de aves, y después también decía que es perjudicial para los seres humanos. Puede aumentar también la cantidad de cáncer en el ser humano. Y la verdad que estaba acertada. Al principio reconocida como loca y nadie la escuchaba, finalmente ella pudo inspirar toda una movilización ecologista que consiguió que apareciera la EPA, que es una agencia de protección ambiental de los Estados Unidos, y finalmente el DDT fuera prohibido en los Estados Unidos. Esto Y finalmente llegamos al último tema. Estos son los molusquicidas. El veneno se llama metaldehído. Esto aparece generalmente como un salvado saborizado, de características, tanto, ojo, con los niños y con los animales, con este metaldehído, que son los más expuestos generalmente. Sirve para matar caracoles y babosas, y tenemos como efecto es que disminuye las concentraciones de GABA y se metaboliza ácido acético, por lo tanto vamos a tener acidosis metabólicas graves y convulsiones como síntomas, ¿sí? Las presentaciones pueden aparecer como gránulos, polvos, líquidos, como de este salvado endulzado, y el tratamiento va a ser de tipo sintomático. Si llegamos a tiempo podemos hacer lavado gástrico y carbón activado, pero tener en cuenta que son muy proconvulsivantes, así que generalmente eh, es medio complicado para hacer un lavado gástrico y carbón a un paciente que está con convulsiones, ¿sí? Y para cerrar, vamos a hablar un poquito de una historia que esta es 100% argenta. Es algo que pasó en 1984, el 23 de diciembre, en transporte 1000 millas, acá en Parque Patricios, sale conducido por un tal Víctor Iturre, y que tenía
tenía muchas cosas que la llevaba a San Salvador de Jujuy en estas cosas. 110 latas de leche Bonalac en 10 bultos, ropa para una tienda que se llama Corea y 8 latas de agroquímicos de 20 litros cada una. Se imaginan, tenían una calavera y estaban donde estaban las leches también. Pero ¿qué pasó? El conductor tuvo que hacer una parada técnica en el viaje porque empezó a sentir un olor raro. Así que se dio cuenta de que este olor venía de las latas verdes que tenían la calavera esta. Trayecto hasta San Salvador de Jujuy y era el depósito de 1000 millas, pero en San Salvador de Jujuy, cuando abrieron el camión, sintieron un fuerte olor a insecticida que no se podía aguantar. ¿Qué pasa? Se había hecho como una piletita de todos los 20 litros de 2 tarros de estos, con los 40 litros estaban todos volcados y estaban ahí nadando las latas de leche en polvo y además de la ropa, ¿sí? Así que los empleados empezaron a sacar todas las cosas del camión y cuando revisaron la descarga, una caja de estas de leche en polvo se desfondó y las latas se cayeron al piso del camión para terminar de enchastrarse todavía más de todos los agroquímicos. 2 latas de 20 litros estaban vacías, cuanto su contenido se había derramado al parecer en el trayecto de Buenos Aires a Jujuy. En la carrocería había un montón de líquidos extra. Lazarte, encargado del depósito, y Chacón, gerente de distribución, entre todas las cargas había llegado un pedido de leche Bonalac y 2 de estas cajas estaban mojadas, las latas estaban sueltas y tuvieron que poner obviamente las latas en otra caja. Pongámosle una caja de galletitas que estaban ahí en el. Entonces las latas fueron puestas en estas cajas que no correspondían al laboratorio, las cajas que habían llegado se humedecieron, las tiraron a la basura, los bultos húmedos tenían un fuerte olor que provenía de las latas verdes que eran para el agro, no sabían bien qué era, y la ropa para la tienda Corea también había visto afectada. Así que obviamente se tuvo que ir a la tintorería porque no se podía vender así como estaba. Y las leches que hicieron, ¿Mm? Fueron al hospital, ¿sí? El 28 de diciembre de 1984, Tolal y Chacón entregan la leche Bonalac al Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy. Recibe un tal Reyes que no sintió olor, no le llamó la atención, ni siquiera le llamó la atención que las latas estén en otra caja que no era la que correspondía al laboratorio, pone el sello de aprobado, recibido, conforme las latas al depósito, las coloca. Después, al otro día, va una tal Aide Calderón, refiere que agarró una lata, no le llamó la atención, no tenía olor, no tenía. La etiqueta estaba normal, no le llamó ni nada. El lactario, la persona que preparó la leche, sí le llamó la atención, sintió un fuerte olor en la leche cuando la preparaba, pero nada más que eso, siguió despachando los biberones, que estos biberones terminaron en neonatología del hospital. El lunes 7 de enero a las 17 horas mueren 2 niños prematuros y otros 12 niños presentaban síntomas similares. Luego aparece un tercer fallecido y 11 intoxicados más. Acá aparece una enfermera, Teresa García de Cruz, que es la que primero nota los síntomas y se da cuenta de que los biberones tienen un olor extraño. Observa también los tarros de leche Bonalac, nota el olor a insecticida, los, había un tema con las latas, ¿sí? Que tenían picaduras, había corrosión en la parte inferior y manchas amarillentas. Esto se ve en muchas latas existentes en el depósito, notan más olor en el depósito, y el laboratorio de toxicología confirma la presencia de paratión en los cuerpos de los niños fallecidos y determina también la presencia de paratión en la leche Bonalac.
El 9 de enero todavía los trabajadores de Mil Millas seguían sintiendo olor a pesticida en el depósito y hablaban de la partida de Bonalac que había llegado húmeda por el contenido de las latas. Mientras tanto, se suspende la venta de Bonalac sin limitación de partida, primero en Jujuy y luego a todos los estados por 3 meses. Y este es el motivo por el cual actualmente no conocemos la leche Bonalac. Y con esta historia me despido de ustedes. Les digo hasta la semana que viene. Y bueno, ya vamos a tener la segunda parte de pesticidas. Y espero que la pasen lindo y que les haya encantado la clase. Un beso grande para todos.